Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Lidiet Carrión. Lidiet es periodista independiente, es integrante del colectivo de periodistas de a pie, edita su publicación y acaba de publicar un libro fundamental para entender los casos de feminicidios en México, La Fosa del Agua. Lidiet, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Lidiet, cada día en México se asesinan a 9 mujeres. Así es. Tú escribiste un libro que se concentra en la desaparición de 10 muchachas en una región de México, en el Estado de México, donde está el municipio de Ecatepec, uno de los más... Contar la historia de los feminicidios. Feminicidios es muy amplio, no sé si la palabra sea el tema, pero digamos, la problemática, la fenomenología es muy compleja, es multicausal. Hay distintos tipos de feminicidio, de acuerdo con las académicas, con las... Tiene que ver con la violencia familiar. Me concentré en estos casos que parecían o parecen tener datos en común, que tienen indicios de que podrían estar relacionados entre sí y que obedecen a otro tipo de fenómeno que es la desaparición, la tortura sexual y la muerte por parte de desconocidos hacia mujeres, en este caso, pues todas adolescentes, ¿no? Entre 3 y 19 años, solo una chica que continúa desaparecida, ojo, o sea, no sabemos dónde está, se sale de la norma, que tendría 26 años al momento de desaparecer, pero las demás están entre los 3 y los 19, la inmensa mayoría menores de edad. Tu libro se llama La Fosa del Agua. Podría ser incluso una especie de oxímoron, ¿no? Cuando uno piensa en agua, piensa en limpieza, en movimiento, y en cambio una fosa, pues es donde están los cadáveres. ¿Por qué un título de esa naturaleza? El caso, llamámosle vertebral del libro, es el caso de Bianca Edith Barrón. Ella era una niña de 14 años, cuando fue privada de la libertad, torturada sexualmente y asesinada por un compañero suyos de la escuela, no sé si la palabra sea comandados, o que tenían un vínculo de complicidad de delincuencia organizada con un militar en activo en aquel entonces, que en su momento fue un caso muy famoso, el Eric San Juan Palafox, el Mili le llamaban, y el único asesinato probado, o sea, el único caso que está resuelto de 10 casos, ojo, de 10 casos, solo uno hay detenidos, que son estas 4 personas, 4 jóvenes, 3 ya salieron, por cierto. Ellos narran que han secuestrado, violado y matado a más jovencitas y sus cuerpos fueron arrojados al Gran Canal, al río de los Remedios. Y empiezan a ser dragados y hasta la fecha no sabemos cuántos restos se encontraron ahí. Extraoficialmente los judiciales del Estado de México les decían a las mamás que habían hallado 40 cuerpos o 30 cuerpos, en otro caso hablaban de 16 cuerpos. De pronto, una vez que esto entra en la escena mediática, sale la Fiscalía del Estado de México a decir que no eran dragados judiciales, que eran dragados de mantenimiento del Gran Canal y que solo habían encontrado 3,000 restos, ¿no? Solo 3,000. 3,000, pero que solo 2 eran de humano, ¿no? Y que pertenecían a una sola persona que ya estaba identificada y ya, o sea que no... lo que sí sabemos es que, bueno, que en esos dragados por lo menos fueron identificadas 2 niñas, una niña de 14 años cuando desapareció, que fue asesinada 5 meses después de que desapareció, o sea que permaneció con vida 5 meses y no sabemos en dónde estuvo. Fueron hallados los restos, no el cuerpo completo, sino pedacitos de otra chica que desapareció cuando tenía 18 años. Sus restos fueron arrojados 2 semanas después, y que dentro de todo eso también se encontraron restos de al menos otra jovencita, hasta la fecha no ha sido identificada, que fue asesinada en la misma fecha en el caso de Diana Angélica, que es la primera chica
2 piernas de varón, también dispuestos de la misma manera, de maneras muy particulares, en bolsas, ¿no? Una doble bolsa, una bolsa negra, encima una bolsa de rafia blanca, de estas. Y no sabemos a cuántos de estos restos, de los restos que fueron hallados, porque no sabemos cuántos fueron, a cuántos se les ha hecho prueba de ADN, cuántos han sido identificados o cuántos no. No tenemos idea. Entonces, bueno, México, pues tú obviamente sabes, también lo has narrado, pues México hasta ahorita van contabilizadas 2,000 fosas clandestinas, ¿no? Esto gracias a los colegas periodistas, ¿no? A Quinto Elemento Lab. Esta es una fosa más, solo que es una fosa llena de agua, ¿no? Una fosa llena de agua. ¿Por qué tanta crueldad? Pues no, sí, los casos, los pocos datos que tenemos desde el punto de vista de criminalística, del peritaje, de cómo fueron agredidas estas niñas, insisto, o sea, la mayoría menores de edad, ¿no? Entre 13, 16 años, 17, pues es brutal, ¿no? Tanto la manera en cómo fueron asesinadas, el caso, por ejemplo, de Bianca, la manera en cómo fue agredida y cómo fue asesinada, ¿no? Ella no fue descuartizada, fue encontrada en otra parte, junto con otras 2 chicas, en distintos momentos, pero sus restos fueron arrojados en una zona muy específica en la carretera libre México-Pachuca. Esto es relevante porque estos casos no están vinculados por la autoridad, o sea, no hay una investigación donde la autoridad diga, estos casos podrían estar vinculados, a pesar de que tenían lesiones, por ejemplo, en los amarres de las muñecas y una serie de lesiones muy parecidos entre sí, que las 3 desaparecieron en la zona de los Héroes Tecámac, o esta zona, y fueron arrojadas a 3 kilómetros entre sí, muy cerca justo de Santa Lucía, de donde quieren hacer el aeropuerto, en distintos momentos del año 2012. Aún así, nunca se hizo una investigación que pudiera vincular estos casos, ¿no? Eso es muy importante, pues me interesa mucho porque, digamos, demostrarlo, digamos, evidenciarlo, porque habla de, o sea, no se requiere ser un genio de la criminología o la criminalística para decir, bueno, aquí hay un patrón, ¿no? Tendríamos que buscar más indicios. No lo hicieron, ¿no? O sea, a nadie le importó, ¿no? Y ya se me fue que te estaba diciendo. Te había preguntado por la crueldad. ¿De dónde viene esa crueldad, ese ensañamiento? Y en los casos, por ejemplo, de las chicas, de las jovencitas halladas en el Gran Canal, estamos hablando de muertes. Una de ellas, por lo menos, se considera que falleció un golpe, una patada en esta zona, en su torso. En el esternón. Exacto. Y fue hallada descuartizada, ¿no? Obviamente, el agua ahí tiene un papel muy importante porque destruye, es muy difícil, por ejemplo, calcular el tiempo, o sea, cualquier prueba o todo eso se destruye. Y el tema del descuartizamiento, pues, inclusive dentro del libro narro un poco cómo inclusive varias organizaciones dicen es que a esto no nos habíamos enfrentado, ¿no? Que el descuartizamiento, por cierto, se ha normalizado dentro de las prácticas de terror que ocurren en este país. Y hablo de los grupos tanto llamados del crimen organizado como francamente paramilitares, algunos. Es una práctica que se ha extendido y bueno, pues está esta crueldad. Aquí yo no tengo una respuesta clara, pero justo he estado leyendo un libro muy interesante, varios libros de Rita Laura Segato, donde explica cómo estas prácticas son una forma de pedagogía de la crueldad, es decir, es enseñar o adiestrar a las personas que practican en esto. Por un lado se genera un pacto de complicidad muy fuerte, ¿no? Cometer un crimen en común, ya lo narraba Dostoyevsky en su libro Demonios, ¿no? Como cometer un crimen juntos te genera un vínculo casi irrompible con el otro, y por el otro lado la enseñanza es despojar de su humanidad, despojar de la capacidad de empatía, ¿no?, a las personas que lo cometen, ¿no? Aquí lo más relevante, digamos, el objetivo de estas prácticas no es la satisfacción sexual, que de repente existe esa idea de ese no es el principal. Si hay un tema de erotismo, es entre los propios hombres que lo cometen, porque con ellos es donde está la relación. Por eso son violaciones en grupo, violaciones tumultuarias, tortura en grupo, ¿no? O sea, eso hay que dejarlo muy claro,
que el tema no es un tema de deseo sexual, sino de demostración de poder, de demostración de que ese es su territorio y de pactos de complicidad entre ellos. ¿Estás hablando de asesinos solitarios? ¿Estás hablando de bandas de delincuentes, de crimen organizado? Bueno, no hay una hipótesis totalmente comprobada. Dos de los casos que yo narro en el libro actualmente se le atribuyen al mal llamado monstruo de Ecatepec, este personaje pervertido. Sí, que salió, los policías saben muy bien qué están haciendo, filtran su entrevista pericial, su peritaje psicológico, diciendo, las maté porque odio a las mujeres. O sea, por Dios. No se explica. Y tampoco explicas la cantidad de restos humanos, también descuartizados, también en bolsas, que fueron localizados, atribuidos a esta persona. A nosotros se nos sale de pronto, como que olvidamos, por ejemplo, que la esposa de esta persona dijo también pues que él era sicario de la Unión Tepito, que él había trabajado en la policía, que él también había sido militar. Qué interesante que los miembros de las Fuerzas Armadas en este país terminan siendo unos sujetos muy crueles, ¿no? Con poca empatía, uno de los casos que a él se le vincula, yo lo narro en el libro, y también es una joven, una niña que tenía 13 años cuando fue desaparecida, y también fue allá sin piernas, también en una bolsa negra de basura, con una bolsa de rafia blanca encima, ¿no? Es decir, las soluciones simplistas que nos quieren darnos para que nosotros nos quedemos tranquilos y que se trata de asesinos solitarios, eso, inclusive si hay un asesino solitario, el grado de impunidad con el que se manejó. Ahí en Jardines de Morelos me han platicado que el baldío en donde fueron hallados los restos de varias personas, de varias mujeres, olía a muerto cuando pasabas por ahí. O sea, olía a muerto. Había evidencias. Nadie lo investigó. ¿Te parece, Lidiet, si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, amigas, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la periodista Lidiet Carrión sobre su último libro, La fosa del agua, a propósito de los feminicidios en México. Lidiet, tu libro tiene una ubicación territorial muy precisa, ¿no? Las orilladas de la gran metrópoli, los lugares donde la fuerza de trabajo es condenada a vivir en condiciones de hacinamiento muy difíciles. ¿Cómo es esta región? ¿Cómo son estos poblados? Fíjate que una de las cosas que me han platicado, algunas maestras lo han leído. Obviamente, el libro es muy fuerte, no está pensado para menores de edad, pero finalmente son chavos que viven una realidad que supera cualquier tipo de ficción. Este libro no es ficción, pero digamos que está normalizado estas historias. Me platican que una de las cosas que les llama la atención del libro es que es uno de los pocos libros que hablan sobre Ecatepec, ¿no? Ecatepec y Tecámac. Estos municipios conurbados a la Ciudad de México, industriales son un poco más complejos. No es necesariamente pobre. Recordemos que Ecatepec, el último libro que se publicó sobre Ecatepec es este libro, Ecatepec Obrero. San Ecatepec de los Obreros, de Jorge Belarmín. Exacto. Y ahí narra un poco la historia de cómo se va poblando el municipio de Ecatepec. Un municipio que originalmente tenía más bien una vocación agrícola. De hecho, varios, por ejemplo, uno de los casos de desapariciones, no lo narro a detalle por petición de las familias, ocurre cerca de Santo Tomás Chiconautla, ¿no? Eran pueblos antiquísimos, pero conforme se va desarrollando ciertas cuestiones industriales, se va poblando de obreros, y en la última década de los años del siglo XX, en los años 90 y inicio de los 2000, es tanta la demanda que inclusive empieza a llegar a Tecámac, y empiezan
en menos de 10 años construyen unos fraccionamientos que dan cabida a 4,000 familias. Pero de la nada llega a vivir gente de La Guerrero, de Nezahualcóyotl, de Chimalhuacán. Colonias de la Ciudad de México o del Estado de México, exacto, que son expulsadas hacia las orillas. Y con esta promesa de vas a tener tu casita, no que te dicen que es una casita de 50 metros cuadrados, ¿no? Sin áreas libres, sin áreas verdes, sin acceso a la cultura. Esto es muy importante, ¿no? Es un lugar que se llama bosques, ¿no? Y no hay árboles casi, ¿no? No hay... Todos son bosques de Polonia, bosques de no sé dónde, y no hay árboles. La mayoría de la gente que vive en estos lugares, una muy buena parte, trabaja en la Ciudad de México, entonces son muchas horas de traslado. Pero no siempre fue así. Inclusive la gente que por ejemplo, Santo Tomás Chiconaltla dice, pues esto era pueblo y era pueblo quieto, ¿no? No pasaba nada. La gente sí salía sin miedo, pues los niños jugaban en la calle. Es decir, sí había carencias, sí había una serie de problemáticas que se van gestando, pero lo que ocurre como en las últimas décadas no ha sido así siempre, pues, ¿no? Estamos hablando entonces de urbanizaciones que no son resultado de la ocupación de pobladores en búsqueda de vivienda, sino planificadas por desarrolladores inmobiliarios. Sí, por ejemplo, Jardines de Morelos, que es el escenario del mal llamado monstruo de Ecatepec, se inauguró más o menos en los años 80 del siglo pasado. Y estaba prospectado para una capa media, para población de capa media igual, ¿no? Que necesitaba ir a la Ciudad de México. Inclusive decían, aquí va a haber agua y seguridad, y no hay ni agua, ni seguridad, ni nada, ¿no? Se va pauperizando, se va lumpenizando. También son espacios que han ido decididamente abandonando las autoridades, ¿no? En el caso del fraccionamiento de Los Héroes, pues es una inmobiliaria, una de estas casas constructoras vinculadas al gobierno del Estado de México, por supuesto, ¿no? Que tiene vínculos, que de hecho hacen como varios chanchullos legaloides para generar un espacio ahí, que realmente no. Por ejemplo, en los años 80 rebanan un pedazo del municipio de Ecatepec y se lo atribuyen a Tecámac para tener como esta oportunidad de construir fraccionamientos de este tamaño, ¿no? Son planeados, por supuesto, pero planeados pues como Casas Geo, como todos estos lugares que son infiernos, y que eso está perfectamente documentado ya, ¿no? Que son espacios invivibles, o sea, no hay calidad de vida ahí. Una de las cosas que llama la atención de tu libro es que, narrando el horror como lo haces, aparece también una ventana a la esperanza, con esas madres que luchan por la presentación de sus hijas. Bueno, pues no sé si es una ventana a la esperanza o a la resistencia. Yo también escribo ese libro porque sí tengo esperanza, ¿no? Pero creo que la esperanza siempre tiene que ir acompañada de cambios, ¿no? Y el tema de este tipo de feminicidios, ojo, no estoy hablando de todos los feminicidios, ¿no? Porque también hay que hablar de la violencia intrafamiliar, del Me Too que estábamos platicando antes, de toda una serie de cosas que van a ser polémicas y que se tienen que plantear, pero este tipo de feminicidios de alto impacto que ocurren en el espacio público por desconocidos, muy vinculados a esta descomposición de crimen organizado, de grupos paraestatales, etcétera, requieren transformaciones muy profundas, y la principal, que todas esas transformaciones tienen que apuntar a restituir la cohesión, el tejido social. Yo creo que aquí para el tema de la esperanza tenemos que pensar o replantear o observar cosas que están haciendo en algunas comunidades indígenas, tampoco en todas, pero siempre se me viene a la mente el caso de Cherán, ¿no? Cohesión, grupos que tienen un proyecto en común, un proyecto de vida en común, un proyecto con futuro en común, donde hay un ponerse de acuerdo para detener una serie de agresiones, ¿no? El libro presenta también el problema de la corrupción y de la complicidad. Claro. O sea, cómo, sea por acción o por omisión, las autoridades responsables de dar seguridad y justicia están también imbricados en esos crímenes. Por ejemplo, en el libro a veces es difícil constatar
si esto es un ejemplo extremo de negligencia o en qué momento empieza la complicidad o la colusión y la franca participación, pero hay nombres, o sea, en los expedientes judiciales salen nombres de por lo menos un policía estatal, ¿no? De algunos miembros del ejército, de varios policías municipales. Hay muchas llamadas telefónicas que nos investigan, hay muchas cosas que apuntan al tema de la colusión con las policías, ¿no? Y platicando también con un criminólogo, ahí un poco lo narro en el libro, no se puede explicar, y esto va para todo el país, no se puede explicar que los grupos criminales, que el crimen organizado actúe con tal nivel de impunidad si no existe una colusión por parte de las fuerzas policíacas. Lidia, tu libro es un reportaje de fondo escrito como una crónica. ¿Por qué escogiste estos géneros para plasmar eso? No lo sé. Un poco así me nació. Ajá. Digamos, yo cubrí estos casos, digo, obviamente no fue lo único que hice, pues, ¿no? Di cobertura a estos casos durante muchos años. Y durante todos esos años, a mí me generaba mucho azoro. Tenías una columna donde publicabas. No era propiamente una columna, porque no era de opinión, era un pequeño espacio en el Universal Gráfico, donde narraba historias sobre... Un periódico popular. Sí, y esto es muy importante, porque a mí me parece, bueno, que esa fue una oportunidad fuera de serie, ¿no? Porque yo estoy un poco cansada también de que el periodismo de calidad, que digamos, ahí podemos tener una discusión, se centre únicamente en el círculo rojo y que no haya productos de calidad, que no haya información de calidad para los sectores urbano-populares, ¿no? Y bueno, y los sectores rurales, o sea, todo un espacio que no volteamos a ver los periodistas que estamos ocupados en publicar en no sé dónde. ¿Y por qué escoger un tema tan doloroso? ¿Y por qué lo escogí? Sí. Yo no lo escogí. El tema te escogió a ti. Lo escogió la directora del Gráfico para mí. Me dijo, yo andaba semi-empleada, ya freelanceando, ya quería freelancear, ya no quería estar en un solo lugar. Tú debes de saber que el periodismo es una cosa extenuante. Y me dijo, oye, tenía yo ya una columnita, esa sí de Opinión Metropolitana, donde hablaba de derechos humanos, y me dijo... el Gráfico obviamente es un periódico tabloide, ¿no? Muy masculino, con la chava en bikini y el accidente automovilístico. Me dice, yo directora, quiero dar un espacio de sensibilización para estos temas. ¿Te avientas? Y dije, va. Yo tenía mucho tiempo cubriendo derechos humanos, siempre he sido movimientos sociales, tengo un doctorado en cubrir marchas y plantones y me encanta. Pero esta vez, y bueno, conforme fui haciendo este ejercicio semanal, pues sí te cae el 20 de que pues sí está espeluznante, ¿no? ¿Cómo es vivir con esos horrores? Porque cada noche después de entrevistar a las familias, pues, de ver los expedientes, sí, tú llegabas a tu casa, ¿cómo procesar todo eso? Pues obviamente todo sí, empecé a finales de 2011 más o menos. Yo estaba muy consciente de que esos temas, porque lo he visto en mis colegas, por ejemplo, que cubren policíaca, ¿no? Que se vuelven unos seres horrorosos, alcohólicos, divorciados y además se vuelven cínicos. Yo hasta me tatué un mantra tibetano, tibetano de la compasión para recordar primero que cada caso es o sea, es lo más importante que le está pasando a esa persona, ¿no? Para no volverme una cínica, porque yo lo he visto con muchos colegas, ¿no? Sobre todo que cubren estos temas. Y estaba muy consciente, entonces tuve acompañamiento terapéutico todo el tiempo. Pero después, bueno, nació mi hijo, ¿no? Y ahí con eso vino ahí un tsunami, ¿no? Porque entonces todos los miedos se vuelven muy reales. Después entregué el manuscrito del libro y antes de entregar el manuscrito hice una ronda de entrevistas más. Traté, de dejarlo lo más actualizado posible. Y bueno, pues ahí me percaté de muchas cosas que podían afectar a las familias, ¿no? Que tuve que eliminar, y bueno, verlo así, ver como todas las redes de complicidad sí me generó mucha paranoia, ¿no? Porque finalmente son personas que desaparecen muchachas y las dejan en pedacitos, ¿no? Entonces ahí sí entré, ya sabes, de revisar, le puse candados a todas las ventanas,
Y en ese momento, esta persona que me acompañó terapéuticamente estos 6 años me dijo, ¿por qué no cambias ya de tema, no? Y dije, va. Y así hablé con María y le dije, pues te tengo que renunciar. Porque estoy ya toda... Demasiado. Ajá. Si tuvieras un dron y en lugar de enfocarte a esta realidad geográfica específica, ese dron pudiera captar los feminicidios en toda la República Mexicana, ¿qué diferencias verías con respecto a lo que tú encontraste ahí en Tecámac y en Ecatepec? Uy, de seguro va a ser equivocado lo que digo. Primero tenemos que recordar que ahorita México es el primer lugar de feminicidios en América Latina. Ojo. O sea, no es anecdótico lo que está pasando. Algo estamos haciendo como sociedad. Bueno, es que no me gusta porque eso suena un poco como los neoliberales que te dicen, todos somos... Pero la estructura, la forma de la sociedad que construimos propicia que México sea el primer lugar de feminicidios en Latinoamérica, inclusive a pesar de que hay países, por ejemplo, pienso en El Salvador, que tienen una tasa de homicidios mucho más alta, ¿no? Entonces, eso es importante. O sea, sí hay un problema muy específico, una emergencia. Como te decía, los feminicidios obedecen a distintas dinámicas, todas traspasadas por el patriarcado. El patriarcado no es un invento, es real, ¿no? En México siguen ganando un 30% menos las mujeres. Si ves, por ejemplo, la lista de los investigadores del SNI, pues son mayoría los hombres, es decir, las mujeres todavía ocupan muy pocos espacios de toma de decisión. En fin, es decir, no nos vamos a... Es enorme e inabarcable. Pero sí creo, por ejemplo, en las zonas muy vinculadas con lo que se llama crimen organizado, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila es muy claro, la parte de Tijuana, todo lo que es Baja California Norte, Guerrero, el Estado de México, en Tlaxcala, que no se menciona, pero hay casos así, tiene que ver con este tipo de feminicidio en espacios públicos. Y en las regiones más, llamémosle, un poquito más tradicionales, en las comunidades indígenas prevalece el feminicidio íntimo. Es decir, obedece a distintas Esas serían razones. las diferencias. Queda el tema para seguir conversando más adelante. Claro, el tiempo ya nos ganó. Lidiet, pues muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Quedan las luces de alarma prendidas sobre este tema tan delicado. Los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.